Hola, ¿cómo están? Buenos días. Soy la profesora Luciana Silva y el día de hoy vamos a ver en Excel lo que sería la consolidación y las tablas dinámicas, ¿ok? En este caso seguimos trabajando con el manejo de las bases de datos, por lo tanto vamos a ver cómo podemos aplicar estos movimientos. Cada vez que hemos visto un tema nuevo, hemos visto cómo funcionaría mejor, cómo manejaría mejor y cómo me quedaría mejor mi base de datos. Entonces les doy la más cordial bienvenida y pues bueno, me voy a pasar a mi primera base de datos. En este caso es para mi consolidación, ¿ok? Primero que nada, pues debemos de saber qué es esta parte de la consolidación, qué voy a consolidar y pues qué ventaja voy a obtener al aplicar esta opción. Entonces, consolidación. En ocasiones se tienen varias hojas que contienen datos similares y se desea hacer un resumen de la información, de la combinación de la información en todos los datos. Por ejemplo, cuando se desea reportar las ventas de equipo en una empresa a los gastos en una serie de sucursales. Para realizar este resumen de información, Excel cuenta con la opción de la consolidado. En ejemplo, esos son los ingresos de una compañía en diferentes sucursales, norte, sur y este. ¿Ok? Entonces, en mi caso, yo tengo ya mis datos de esas tres sucursales. Aquí tengo mi sucursal norte, mi sucursal sur y mi sucursal este. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, mis sucursales tienen datos en común. Por ejemplo, tienen los aceites, la grasa y la cera. ¿Ok? Aquí no hay grasa, entonces cera sí coincide con las otras dos. Entonces, son datos que se pueden ir repitiendo en algunos casos, pero en otros son datos nuevos. Entonces, lo que yo voy a necesitar aquí es juntar la información, consolidar la información de mis tres bases de datos para que yo pueda tener un consolidado en una hoja nueva de Excel y en este caso yo poder mostrar lo que tengo en resumen de las tres sucursales. ¿Ok? En mi caso ya tengo la consolidación generada, que es mi resultado. Aceites, grasa, lubricantes, o sea, todos mis productos, incluyendo la suma de todo esto. ¿Ok? Pero ¿cómo lo voy a poder hacer aquí? Bueno, me voy a pasar a una hoja nueva. Me voy a acercar un poquito más porque estoy un poquito lejos. Y aquí lo que yo voy a hacer para poder generar esta consolidación es únicamente colocar aquí un texto que diga consolidación de la información, en donde yo estoy indicando que aquí voy a colocar esta información como un tipo de encabezado, ¿ok? Y después, bueno, yo voy en mi caso, yo voy a juntar estas celdas, las voy a combinar para que me queden en una sola. Y ahora sí, aquí abajo me voy a colocar para yo poder colocar mi consolidado. Para irme a la parte de la consolidación, nuevamente me dirijo a la opción de los datos y aquí tengo a la derecha mi opción consolidar. Recuerden que si, por ejemplo, en su equipo no está visible la opción de consolidar, no quiere decir que no la tengan, sino que muchas veces solamente me muestra el icono, no con el nombre de la opción. Entonces, solo coloquen su puntero sobre el archivo, sobre el icono correspondiente y pues ya les enviaré la descripción de lo que necesitan. Le voy a dar clic a la consolidar y me dice, función que quieres ocupar. Ok, aquí tengo varias funciones, dentro de ellas suma, cuenta, promedio, max, min, producto, contar, desveste, bar, ver. ¿Sale? Entonces yo puedo elegir la que yo necesite. Vamos a elegir la suma, que es la más sencilla. Después me pide la referencia. Entonces aquí es donde voy a utilizar mi botón de recolección, que es este de aquí. Si yo tengo los datos en otro archivo, pues me voy a ir a examinar y pues entonces ya puedo yo buscar dentro de mis archivos donde se encuentra la carpeta que tenga ese archivo y pues poderlo elegir. Pero como no es el caso, yo lo tengo aquí mismo, entonces no voy a dar ahí, sino voy a dar clic aquí al botón. Mi ventana se hace más pequeñita y entonces yo me voy a poder pasar a mi hoja 1 donde tengo mi sucursal norte. Selecciono la base de datos, toda hasta acá, y me regreso y voy a ver qué dice sucursal norte y tengo mis referencias, ¿ok? Recuerden que aquí es muy importante identificar cómo estoy jalando los datos. ¿Se acuerdan cuando vimos el principio de las fórmulas y funciones?
teníamos en este caso la opción de los tipos de referencias, absolutas, relativas y mixtas, ¿ok? En este caso, cuando yo hago este movimiento para poder extraer los datos de la base de datos que yo voy a necesitar, me está dando ya un tipo de referencia en común. No sé si la recuerden. Les doy un momento. Si no la recuerdan, les voy a dar un pequeño recordatorio, ¿ok? El tipo de referencia que lleva el signo de pesos antes de cada letra de columna o número de fila se encuentra en una referencia absoluta, ¿ok? Entonces, ya que yo ya la tengo absoluta, ya que se colocó, me regreso aquí, le voy a dar a agregar y entonces vuelvo a aplicar el mismo movimiento. Hago el mismo botón, ¿ok? Esperamos a que cargue. Se va a volver a hacer mi ventana pequeñita y voy a volver a hacer el mismo movimiento, pero ojo, si yo ahorita ocupé mi sucursal norte, ahora me voy a pasar a la sucursal sur y entonces voy a seleccionar los datos de mi sucursal sur, ¿vale? Regreso, agrego y ahora me paso nuevamente, sucursal este, selecciono, termino y regreso a agregar, ¿ok? Verificamos, tengo mi sucursal este, norte y sur, ¿ok? Ya que ustedes checaron que ya tienen las tres bases de datos de las tres hojas distintas, entonces nos vamos a pasar a la opción de usar rótulos. ¿Cuáles son estos rótulos o para qué me van a servir? Bueno, aquí me dice directamente si yo quiero fila superior, es decir, cómo quiero que me mande mis datos. En la fila superior o que me los mande también en columna a la izquierda o tal vez yo los quiero crear vínculos con los datos del origen. Pues no sé, ahí yo tengo que elegir lo que yo necesite. Esas son las tres opciones que me da para elegir por medio de la casilla de verificación. Yo solamente le voy a decir que quiero la fila superior y la columna a la izquierda. ¿Ok? Cuando termine le voy a dar a aceptar. Aquí me dice que no se encontró ningún dato para la consolidación, ¿ok? Es un error que yo tengo aquí en mi caso. El resultado que debemos de obtener es el de la consolidación de los datos, ¿ok? El que yo les mostraba desde un inicio. Si les arrojara el mismo error que me mandó a mí, tenemos que volver a iniciar el procedimiento, aquí nuevamente con lo que es la consolidación, para poder volver a hacer el movimiento. Pero si ustedes lo hacen de manera ordenada, uno por uno, 1, 2, 3, entonces no van a tener ningún problema con esta parte de la consolidación, ¿ok? Es muy importante que tengan bien identificado los movimientos que van haciendo paso por paso. Si repiten la misma tabla, si les hace falta una tabla, o como en el caso de ahorita las tablas que yo hice que son muy pequeñitas, pero las tablas contienen datos muy, ¿cómo decirlos? Que en una sí me sale y en otra ya no me sale. O sea, hay que elegir solamente la tabla, el área de la tabla, no todo el espacio que me sobró, no. El área que realmente tiene mi tabla, ¿ok? Entonces hay que tener mucho en cuenta esa parte. Y bueno, como les comentaba, consolidación de los datos y los ingresos. En este caso ya me lo da por parte de suma porque pues nosotros le colocamos que queríamos una suma. Y entonces obtengo mis resultados, ¿ok? En algunos casos se da que también se coloca el nombre de la sucursal, norte, sur y este, ¿ok? Eso sería lo ideal y en mi caso no me lo agregó. Pero bueno, tendría que ser el resultado final que ustedes tengan con esta parte de la consolidación. Pueden intentar hacer el ejemplo utilizando las tres bases de datos que yo tengo aquí y entonces poder generar su propio consolidado, ¿ok? Bueno, ya que terminé con esta parte de la consolidación, me voy a pasar a la parte de la tabla dinámica, ¿ok?
¿Qué es esto de mi tabla dinámica? ¿Y a qué se refiere la tabla dinámica? Ok, mi tabla dinámica va a ser una manera en la que yo voy a volver a utilizar una tabla, pero le voy a dar un mejor formato, puede ser, ¿sale? Mi tabla original queda intacta, eso quiero que me lo entiendan bien. Lo que va a pasar es que yo le voy a hacer unas pequeñas modificaciones, pero aparte va a quedar guardado en la misma hoja si yo quiero o incluso en otro libro. Pero en el caso de lo que vamos a hacer ahorita va a ser dentro de la misma hoja. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la tabla dinámica? Una tabla dinámica es una hoja de cálculo interactiva que resume rápidamente grandes cantidades de datos utilizando un formato y un método de cálculo que tú elijas. En cada tabla dinámica se pueden mezclar los encabezados de fila, de columna y alrededor del área de los datos principales para lograr distintas presentaciones de los datos originales. Esto es posible realizarlo arrastrando el ratón de los campos y bueno, pues de ahí viene el nombre de la parte de la dinámica. ¿Ok? Observa la siguiente tabla y en ella los datos son estáticos, es decir, no es posible hacer un análisis de información de forma sencilla. Ahorita vamos a ver nosotros la tabla. Si se crea una tabla dinámica, la flexibilidad de la manipulación de los datos se hará que esta tabla muestre resultados de distintas formas y permitirá por consiguiente un mejor análisis de la información. ¿Ok? Entonces, eso no quiere decir que depende de los datos, sino depende de cómo esté organizada pues la base de datos que vamos nosotros a trabajar. ¿Ok? Entonces, es importante que para empezar ustedes digan, ok, yo tengo mi base de datos y quiero transformarla. Quiero ver qué va a pasar si yo le voy a generar una tabla dinámica. Entonces, en el caso de nosotros tenemos una tabla como esta. Voy a aplicar un poquito de zoom para que se pueda ver mejor. ¿Ok? Y bueno, si se dan cuenta tengo los meses enero, febrero, marzo, abril y hasta mayo. ¿Sale? Después tengo los artículos, los vendedores, las ventas y las sucursales, que en este caso también son 3 o 4 sucursales distintas. ¿Ok? Ok. Entonces, lo que va a pasar es que yo voy a hacer que estos datos se entiendan mejor. Es decir, mis datos ahorita están acomodados. Yo no digo que no, pero tal vez quisiera darle otra vista a mi tabla. ¿Ok? Entonces, para poder aplicar esta opción, nuevamente me voy a ir al menú Datos. Y ya de aquí me voy a dirigir directamente a la parte que dice Tabla Dinámica. Entonces, como dice aquí, yo la puedo hacer más activa. De hecho, creo que no. Nos vamos a ir al menú Insertar en esta ocasión. ¿Ok? Entonces, me voy a ir al menú Insertar y sí, aquí está Tabla Dinámica. Tengo dos, tabla dinámica y tabla dinámica también, pero si se dan cuenta lo que cambia es este icono, ¿sale? Entonces, vamos a agregar la primera opción de tabla dinámica y entonces me manda una ventana en donde me dice seleccione los datos que deseas analizar y pues ya me da por default la base de datos. Esto es posible porque nosotros le dimos formato a la tabla. Si no lo hubiéramos hecho, pues no hubiera tenido dónde seleccionar. Entonces, por eso es muy importante el formato, ¿ok? Utilice una fuente de datos externa en caso de que también tuviéramos una base de datos fuera de este libro, la cual no es así, ¿sale? Elige donde deseas de colocar el informe de la tabla. Entonces, puede ser en una hoja de cálculo nueva o en la misma. Yo le voy a decir que en la misma. Y después me dije, elige si quieres analizar varias tablas. Entonces aquí me dice, agrega estos datos al modelo de los datos. Bueno, ahí no le voy a poner nada, simplemente le voy a dar a aceptar. Y entonces lo que va a pasar es que aquí me va a mandar el lugar en donde se va a colocar mi tabla dinámica. Y aquí me dice que campos de la tabla. Entonces, aquí si se dan cuenta tengo varios botoncitos, ¿ok? Tengo también nuevamente el orden, tengo también filtros. O sea, aquí yo ya cuando llego a esta parte de la tabla dinámica, yo ya puedo identificar lo que ya hicimos antes, los filtros, el autofiltro, el ordenamiento. Eso ya lo vimos en videos pasados. Entonces,
pues yo ya sé a qué se refiere con esa parte. Entonces, por lo tanto, aquí me dice que tengo más tablas en caso de que yo quiera crear una tabla dinámica nueva. Y aquí abajo tengo una sección para filtros, columnas, filas y valores. Ahorita se encuentra todo en blanco. Si yo cierro esta ventanita, hagan de cuenta que yo estoy indicando que ya no quiero la tabla o que ya no lo voy a generar. Pero si me regreso al menú insertar y ahora me paso para acá, aquí se encuentran inhabilitadas, ¿sale? Porque yo cerré, se podría decir que el procedimiento que voy a trabajar para mi tabla dinámica, ¿sale? Pero aquí me queda pues como que el huequito, ¿no? El espacio. Entonces, lo que yo voy a hacer, ya me cambié de tabla, es regresarme a mi tabla, aquí está. Y ahora me voy a dirigir a la opción de tabla dinámica, que es opción 2. Seleccione los datos que deseas analizar y entonces nuevamente dice que seleccione el rango. Entonces voy a volver a hacer los datos que yo quiero que se analicen, que en este caso son estos. Regreso a mi botón de recolección y me dice utilice una fuente de datos externos. No es el caso, entonces como es eso, le voy a dar a aceptar. Me dice que no son posibles utilizar este dato utilizando entonces voy a regresar, voy a volver a elegir y voy a seleccionar ahora, pero a partir de los campos, a ver que no me tome en cuenta el encabezado, ¿sale? Entonces regreso. Si ustedes colocaron de encabezado un texto en Word o un texto distinto, entonces ese no lo seleccionen. Las tablas dinámicas recomendadas y aquí me manda varias, miren, fíjense. Aquí tengo etiquetas de fila y aquí me dice cómo podría quedar ordenada, ¿no? Abarrotes, dulcería, refrescos, tal vez de este lado, o los nombres de los vendedores, o los lugares de donde están trabajando cada uno de ellos. O sea, aquí tengo como una pequeña mini galería que me está indicando cómo puede quedar mi tabla dinámica, cómo me convendría. Vamos a decirle que aquí que por sucursales. Aceptamos. Y entonces se genera mi tabla dinámica en base al ejemplo que yo elegí. ¿Sale? Ahora, aquí en la derecha me vuelve a mandar la ventana, pero ya contiene los campos de mi tabla original. Fíjense muy bien, yo me encuentro ahorita en hoja 2 y en hoja 1 está mi tabla pues como si nada, ¿no? O sea, sigue ahí normal mi tabla, ¿sale? Me regreso a hoja 2 y aquí dice que tengo nada más ventas y sucursal y es verdad, ventas y las sucursales, ¿ok? Vamos a decirle que también quiero agregar los artículos. Selecciono artículos y aquí se van a aplicar también los artículos, ¿sale? Yo lo que tengo que hacer aquí es ver a dónde se fue artículo, se fue a fila. Pero si yo digo, ay no, pero yo quiero que artículo se vaya a columnas, entonces me coloca los artículos aquí arriba, las sucursales, y entonces si en el centro hubo de dulcería, es tanto. Si en División del Norte hubo, pero hasta de salchichonería, pues hasta acá. Las demás quedan vacías, ¿sale? Es decir, la opción de la tabla dinámica es que yo vaya ordenando los datos en base a cómo yo los voy a entender mejor, ¿sale? Vuelvo a repetir, la tabla original queda intacta. Lo único que yo estoy haciendo es modificar la información, pero por medio de esta opción de tabla dinámica. Entonces, yo es muy fácil decir, por mes, coloco el mes y ¿qué tal? Tengo los meses también aquí, centro, división, y cada uno, Lindavista, enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. San Joaquín, enero, febrero, marzo, abril, mayo, ¿ok? Entonces, el que le corresponde, lo tiene, y el que no lo corresponde, no lo tiene, ¿ok? Entonces, fíjense, esta también podría ser una opción para que ustedes organicen mejor su información sin tener que realizar otra base de datos, sino generan la tabla dinámica, le aplican los movimientos según sus criterios, según cómo quieren que se visualice su tabla y entonces obtenemos este resultado. Realmente es muy práctico porque si ustedes dicen, no, pues las ventas ya no quiero que se vean, fácil. Las activo, ahí están. No, pues las sucursales mejor ya no quiero que se vean, que nada más se vea la parte de los meses y los productos y ya está ahí. Ay, no, pero los vendedores no se ven, bueno, los activamos y ahí están los vendedores.